Alejandro Correa es el Chief Artificial Intelligence de Rappi y es una de las personas más apasionadas por inteligencia artificial que yo conozco y que sin duda está haciendo cosas muy interesantes aquí en Colombia y en Latinoamérica. Alejandro, bienvenido. Gracias, Gabo. Ya, acá tengo. Bueno, me dijeron que iban a salir mis slides por... Eso, me hacía falta ese neón bien fuerte. Oigan, qué chévere volver a estar en una presentación ya en vivo. Pero bueno, supongo que es parte de volver a acomodarnos a todo esto. Hoy vengo a contarles un poco sobre algunas de las cosas que venimos haciendo en Rappi, muy de la mano con este título, AI Driven Organizations. Me presento rápido, llevo un par de años largos en Rappi. Antes de eso estuve trabajando siempre en este campo en diferentes tipos de compañías, algunas más orientadas a investigación aplicada, y antes de eso estuve haciendo el doctorado en este mismo campo. Después de estar pensando mucho haciendo los slides, caí en cuenta que a lo mejor un título que me gustaba un poco más era moviéndonos de una cultura o de una organización data-driven a una AI-driven. Esto, puesto que es de las cosas que he sentido mucho últimamente, yo asumo que muchos de ustedes están acostumbrados a oír a todas las organizaciones decir somos data-driven, tomamos decisiones basadas en datos y en realidad sí, muchos lo terminan haciendo. ¿Y cuál es la diferencia entonces con una organización que sea más AI-driven? Entonces, primero les voy a contar un poquito, como algo de lo que encontré recientemente investigando sobre este tema, y después voy a saltar a contarles, tratando de seguir la misma historia, qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto en Rappi. Entonces, la forma en como mejor creo que lo puedo explicar es, venimos acostumbrados a estar tomando decisiones en las cuales el ser humano o el tomador de decisiones es lo que llamaríamos ese central processor para decidir sobre cualquier decisión de negocio que estamos tomando. Pero después aparece esta palabra, Big Data, así con comillas y con todas las arandelas, en donde ¿para qué necesitamos Big Data? Y muchos se ponen a invertir en cosas de Big Data, pero ¿para qué lo queremos? Y realmente es como una fuente que nos ayude a tomar mejores decisiones. Entonces recogemos un montón de data, la ponemos en un lugar de cosas fancy, adicional, le metemos Machine Learning encima y ayudamos al humano a tomar una mejor decisión. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto compañías hacer esto. Aún más, hemos visto muchas compañías decir que hacen esto y apenas les llega al humano tomamos la otra decisión diferente. Algo que nos pasa mucho es, utilizamos Big Data para justificar la decisión que ya queremos tomar. Y cuando la data no nos ayuda, terminamos diciendo que la data está mal recogida. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso es cómo le metemos a Big Data AI para tomar decisiones. En muchos casos, sacando al humano del medio, muchísima argumentación de cuándo es bueno hacerlo, cuándo no, pero en general es lo que queremos ver como framework de lo que significa pasar de una organización data-driven a una organización AI-driven. Entonces, bueno, quería contarles esto como un poquito más de background para después saltar a contarles qué significa esto un poco dentro de Rappi. Entonces, acá, otra vez, con todo el neón completo, AI Driven at Rappi. Disclaimer, los próximos 3-4 slides va a sonar como si yo les estoy vendiendo Rappi. Perdón por eso, no es mi intención. Piensen en todo lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista de la data que ayuda a generar Rappi. Bueno. Entonces, ¿qué es Rappi? Rappi es lo que conocemos como un marketplace de 3 lados. Por lo general, estamos acostumbrados a tratar con marketplaces de 2 lados, como lo es un Airbnb, en donde tenemos por un lado cliente y la oferta, digamos, de apartamentos, etc. O en uno de Uber, en donde tenemos cliente y tenemos drivers. En el caso de Rappi, tenemos 3 lados, porque tenemos clientes, los merchants o restaurantes, y por otro lado tenemos pues, los couriers.
Esto pues lo hace muy, muy interesante en cuanto a la cantidad de data que te puede recoger. La oferta pues es muy amplia. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan o en algún momento habrán visto los famosos Rappi favores. Nosotros internamente durante un par de años estábamos siempre pensando cuál era aquel Rappi favor más interesante. Y para mí el que siempre va a terminar ganando fue un equipo de fútbol que les faltaba un portero. Y entonces cuando decimos que el cuento con Rappi lo tienes todo otra vez, no estoy vendiendo Rappi, estoy hablando desde el punto de vista de la data que genera saber cuál courier es mejor tapando que otro. Espero que empiecen a entender un poco la cantidad de cosas que se empieza a conocer. ¿Y qué lo hace diferente? Entonces, en esta gráfica tenemos en un eje la profundidad de la interacción que uno tiene con un merchant o con un comercio, y en el eje de abajo tenemos la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a un Starbucks, por acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que sabe un Starbucks de uno? Pues bueno, que llega el barista, escribe mi nombre mal, y esa información no se guarda en ningún lado, puede que sea interesante, no lo sé. Y por otro lado, tenemos en la otra esquina una aerolínea. La aerolínea sabe quién es mi familia, cuántos años tienen mis hijos, cuáles son los medios de pago que más utilizo, etcétera. Pero, ¿qué tanto vamos a encontrarnos con transacciones con aerolíneas? Es muy poco. Y tenemos una cantidad de cosas en la mitad y después tenemos lo que es las super apps, como sería, pues en este ejemplo, Rappi. Otra vez, sorry, estoy vendiendo Rappi. En donde tenemos interacciones de un usuario muy, muy bueno, está abriendo la aplicación 2, 3 veces al día. Y eso, pensemos de toda la cantidad de data que genera. Y bueno, yo hoy en día trabajo mucho más en el lado de RappiBank, en donde estamos montando 5 bancos. Hay un artículo reciente de hace 2 semanas en Anderson Horowitz que hablaba que en el futuro todas las compañías van a tener un spin-off de fintech. Nosotros no somos la excepción. Entonces, hoy en día ya tenemos, bueno, tarjetas de crédito en un montón de países, pero todo alrededor de cómo usamos data de Rappi para crear una mejor organización. Les quería dar ese contexto rápido, simplemente para que entendieran un poquito del tipo de data que se genera, no nada diferente. Y algo muy, muy interesante que empieza a suceder. Nosotros tenemos la competencia entre bancos en el pasado, en la cual los bancos compiten por quién tiene el mejor real estate. Entonces, ¿quién es el que me pone el local más grande en Andino? ¿Quién es el que me pone el local más grande en todos los centros comerciales? Eso se empieza a migrar hacia quién es el que logra estar en el home screen del celular de los usuarios. Y piensen en este momento rápidamente, ¿cuántos de ustedes tienen en el home, en la bancaria? Poco. ¿Cuántos de ustedes tienen una aplicación de delivery en el home? Seguramente mucho más. Precisamente porque interactuamos mucho más con ese tipo de aplicaciones. Y eso, a su vez, genera un montón de data interesante. Les voy a hablar, dando ese contexto, les voy a contar algunos de los problemas que estamos tratando de resolver, siguiendo esa historia de cómo pasar de ser data-driven a AI-driven. Tenemos un montón de cosas interesantes de las cuales, si tuviera el tiempo, me encantaría hablar. Cómo construir un mejor buscador, cómo hacer un sistema de recomendaciones. A los que les gusta Machine Learning, esos temas son absolutamente espectaculares. ¿Cómo nosotros hacemos este approach desde un punto de vista un poco más data-driven, apoyándonos en todo lo que tenemos en Rappi? Entonces nosotros duramos casi 1 año y medio entendiendo cuál es la mejor data de Rappi que nos ayude a entender cuál es el riesgo de un usuario. Esto lo empezamos a hacer mucho antes que inclusive estábamos pensando en montar bancos. Y para esto usamos absolutamente de todo. ¿Qué tipo de productos consumen? ¿Cuál es información demográfica? Bueno, cuando se podía usar patinetas, qué tanto utilizaban las patinetas, hacia dónde las utilizaban, y pues en los que ya teníamos algunas billeteras virtuales, qué tipo de interacciones tenían los usuarios con estas digital wallets. Y de esa forma combinamos toda esa data, igual nos toca usar data del buró, desafortunadamente, y tomamos una decisión. Y déjenme les cuento un poquito de qué hemos encontrado que sea interesante. Entonces, perdón si no se ve muy bien. Esta es una gráfica que lo llamamos unos chap values técnicamente. Nos ayuda a entender cuál es el impacto de una variable en un modelo de Machine Learning. Esta es
la versión de un data scientist para decir cómo poder interpretar su modelo. Por otro lado, es la mentira que nos decimos los data scientists para decir que estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Y si bien tiene muchas cosas acá, después les comparto los slides. En estas, que son 4 de las variables más importantes, hay cosas, por ejemplo, cuántas órdenes hacen los usuarios con tarjetas de crédito, cuántas órdenes hace durante el día, cuántas hace durante la noche, cómo cambia el comportamiento de alguien cuando le dan un descuento o cuando no se lo dan. Y todas estas son cosas que aplicaciones como en la que yo trabajo, pero muchas otras, empiezan a ver para cómo utilizan eso para complementar la información que viene del buró, siendo la información que viene del buró sigue siendo muy relevante. Entonces acá hay un montón de cosas de cómo podemos explotar de la mejor forma esa data que ya conocemos de los usuarios, en este caso con el fin de crear, bueno, un banco. Para llegar a este slide nosotros tuvimos que trabajar cerca de un año largo, entendiendo cuáles variables sí sirven, cuáles no sirven. Esto no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que genera pues, unos resultados muy interesantes. Si alguien quiere saber más de esto, nosotros hemos escrito un par de papers académicos en esta parte. Uno en una conferencia reciente, ese fue en un journal el año pasado. Y no me voy a meter más en esta parte, pero ahí están los links y pues también con mucho gusto me escriben y se los mando. Entonces, hasta acá vamos en esa primera parte, data driven. Cogemos la data de Rappi, empezamos a entender cómo utilizarla para tomar una decisión de algo, pues de un negocio bastante diferente a lo que ustedes pensarían que es solamente el delivery. Esto no es único de nosotros. Esto es algo pues, que mucha data que existe puede llegar a ser usada para este tipo de cosas. Al final nosotros tomamos la decisión de hacer un approach mucho más de investigación aplicada, entonces por eso tenemos acá algunos investigadores de otras universidades que nos ayudaron para construir este tipo de cosas, puesto que esto es algo que no está inventado. Hay muchas de estas cosas que nos tocó iterar demasiado y tomarlo más como un proyecto de investigación. Entonces, ya utilizamos toda la data individual de un usuario. ¿Qué más tenemos nosotros que pueda ser interesante? Y entonces acá metí de una vez otro statement en neón que dice que las conexiones en la data son tan importantes y generan tanto valor como la propia data. Nosotros estamos acostumbrados a ver un usuario de una forma independiente. Y piensen en un banco, piensen en Rappi, piensen en un Uber. Estamos acostumbrados a ver el usuario compró tal cosa, el usuario hizo tal cosa. Pero resulta que hay un movimiento muy importante en Machine Learning, que es un campo nuevo, pues relativamente nuevo, que se llama Graph Machine Learning, en el cual queremos aprovechar también las conexiones. Y sucede que estas plataformas digitales son ideales para lograr entender cómo se relacionan los usuarios y cómo las relaciones entre los usuarios me ayudan a entender mucho más pues al propio usuario. Piensen en el ejemplo fácil de explicar esto es piensen en fraude. ¿Sí? Yo no espero que con las personas que ustedes están pidiendo domicilios a la misma dirección, si alguna de las mismas personas es fraudulenta, pues las otras puede que también lo sea. Pero si todos ustedes están pidiendo domicilio a esta dirección y nadie nunca ha hecho un fraude, uno esperaría que los otros que están haciendo lo mismo no lo sean. Entonces, es el tipo de cosas que uno empieza a descubrir cuando empieza a analizar la data, ya no a nivel individual, sino como una comunidad o como un grafo. Grafos es una forma muy poderosa de representar la data. En general tenemos 3 tipos de grafos. Tenemos las entidades, en este caso se los voy a leer. Tenemos usuarios en naranja y tenemos transferencias peer-to-peer que ellos se han hecho. Después tenemos interaction networks o grafos heterogéneos en los cuales tenemos usuarios, tenemos tiendas a las que compran, tenemos tarjetas de crédito con las que pagan y finalmente complementamos todo eso en un knowledge network, en cómo podemos expresar conocimiento en un grafo. Les explico un poco cuáles son algunos de esos grafos que nosotros utilizamos para diferentes cosas. Tenemos un grafo de transferencias entre usuarios. Tiene sentido. Si 2 usuarios están haciendo transferencias constantemente y uno de ellos, confío y puedo confiar mucho por algún motivo en alguno de ellos, implica el grafo que yo puedo confiar en los otros. Tarjetas de crédito en Rappi. Resulta que muchos usuarios de la aplicación
compran en Rappi usando tarjetas de crédito del papá, de la esposa, etc. Entonces, ¿cómo esa información nos ayuda a relacionar usuarios para entender variables como el fraude, como el riesgo, como el ingreso, como el tipo de preferencias que tienen en comida? Algo similar con grafos de devices o dispositivos que comparten. Tenemos después los bienes de las tarjetas de crédito, eso es muy específico con riesgo de crédito. Los lugares en donde piden comida. Entonces, si yo sé que 2 personas que están acá pidieron comida a este mismo lugar y también pidieron comida en otro lado, entonces seguramente es una pareja que además trabaja juntos. Son cosas que uno es capaz de descubrir con este tipo de información. Y tenemos muchas otras. Construimos grafos por direcciones IP, construimos grafos por geolocation, por regalos que se envíen entre los usuarios y pues también en cosas que compartir en una funcionalidad que tenemos en algunos países para compartir platos. Entonces, este es el tipo de cosas que somos capaces de entender, que cuando miramos la versión tradicional de entender a cada usuario como un individuo, estamos perdiendo información de cuáles son las relaciones entre los individuos. Y para saltar de una vez al resultado, en esta misma gráfica que nos ayuda a entender cuáles variables me ayudan, recordemos, estoy pronosticando el riesgo de un usuario, encontramos que, por ejemplo, el PageRank de las tarjetas de crédito me ayuda a entender cuál es el riesgo de los usuarios. Tenemos acá, este es el Agent Vector o una medida de comunidad o de centralidad, también de las tarjetas de crédito, pero después encontramos cosas más interesantes. En el grafo de transferencias peer-to-peer, si las personas con las que yo hago transferencias pagan en Rappi usando tarjeta de crédito, implica que mi riesgo es menor. Y así uno empieza a encontrar un montón de correlaciones, no causaciones seguramente, pero empieza a encontrar un montón de correlaciones que de lo contrario estaría obviando y que ya existe en la data que yo tengo. Entonces, esto digamos es parte de lo que les quería contar de empezamos data driven, cogemos la data que ya tenemos para tomar decisiones, después empezamos a meter más análisis sobre la misma data que ya tenemos y llegamos a construir grafos que en estos resultados nos ha funcionado muy bien, en ese par de ejemplos de fraude, de riesgo, pero también para pronosticar quién va a ser un influencer, nos ha estado funcionando bastante bien. También hemos escrito un par de papers al respecto, por ahí están los links, con gusto los comparto, todo está en el archive de papers. Y digamos hasta esta parte iba en, ahora, ¿cómo le sacamos el mayor valor? Bueno, a la información, data más relaciones. Pero ¿por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no pensamos en qué más data podemos recoger? Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuevas fuentes de información? Muy seguramente con interacciones que ya tenemos de los usuarios. Y me voy a volver a este slide. En este slide donde les decía pues, la diferencia entre el tradicional, quiero buscar el mejor real estate en el mejor lugar de la ciudad versus cómo logro estar en la mejor posición en el app. Pues resulta que si pensamos, el hecho de estar en la mejor posición en el app, el hecho de tener interacciones de varias interacciones diarias con los usuarios, me genera otro tipo de información diferente a solamente la parte transaccional en la aplicación de delivery. ¿Cómo qué? Entonces empezamos a extraer un montón de información. Esto cabe dentro de un campo grande que se llama Behavioral Biometrics, pero ¿cómo podemos empezar a utilizar el acelerómetro, el giroscopio, los contactos, las aplicaciones que tienen instaladas, el geolocation, una cantidad de información que muchas veces para diferentes servicios ya extraemos para poder complementar nuestra data previa con este tipo de data y poder tomar nuevas decisiones? Nosotros venimos trabajando muy fuerte en esta parte. No sabemos cuáles de estas vayan a terminar siendo útiles para diferentes cosas. Definitivamente todo lo relacionado con autenticación de usuarios es muy relevante, los temas de Behavioral Biometrics. Ustedes se imaginarán, si yo siempre estoy cogiendo el celular de la misma forma y de repente tengo varios celulares puestos exactamente igual, es porque tengo una granja de celulares. Y eso suena de pronto a fotos que hemos visto en China donde hay granjas de celulares. Resulta que, por ejemplo, en Brasil está repleto de ese tipo de cosas. Entonces yo soy capaz con este tipo de data poder entender aún más si alguien está haciéndole un fraude a un usuario mío y por qué no también utilizar esa data eventualmente para entender otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay algunos papers que hablan que con esta data uno puede pronosticar cuál es la edad de un usuario.
es súper interesante poder llegar a hacer eso con data que en principio no tiene nada que ver con el negocio de delivery. Tenemos un nuevo paper de esto que está en este momento under review. Es para una conferencia en diciembre, nos deberían dar respuesta pronto, pero si alguien quisiera, con mucho gusto les podría compartir una. Entonces, en el journey que les he tratado de contar, empezamos por data nuestra, cómo le sacamos el mayor valor, y esto implicó cómo dedicar muchos recursos a pensar de la mejor forma cómo aprovechar nuestra data. Después, cómo pasamos de utilizar solamente nuestra data a las relaciones entre la data o entre los usuarios. Y finalmente, cómo pensamos más allá y cómo estamos constantemente buscando nuevas formas de extraer más información y con eso pues potencializar nuestros sistemas de decisión. Pero resulta que esto suena muy bonito y nada de esto funciona si yo no tengo una organización que se preste para esto. Entonces, este slide es un slide, de hecho, que hace parte de una presentación muy larga que hemos dado un par de veces en conferencias específicas de cómo organizar equipos de Data Science. Pero el resumen es, para que poder tener una AI-Driven Organization, de una vez algo que nunca funciona es tener un área de data que hace todo. Entonces, si ustedes ven en una compañía que tienen ese Chief Data Officer que hace AI, Data Science, Data Engineering, monta el Data Lake, todas esas cosas al tiempo, el skill set que se necesita para cada una de esas y para llegar a, pues bueno, a ser muy bueno en cada una de esas es totalmente diferente. Cuando yo llegué a Rappi, yo acepté ese trabajo y rápidamente me arrepentí hasta que pude salirme un poco. Y uno necesita tener una organización que permita tener equipos especializados en hacer applied research, porque muchos de estos proyectos no van a servir. Que el acelerómetro me vaya a servir para pronosticar el ingreso de alguien, muy seguramente no. Pero si llega a servir para algo, es algo espectacular. Entonces, yo necesito tener una organización que permita probar este tipo de ideas y que ese tipo de equipos no tenga que pensar en el día a día. Porque si yo tengo un PhD especializado en Behavioral Biometrics, pero también le estoy poniendo a hacer tareas de ir a montar un dashboard, con toda seguridad nunca vamos a poder llegar a hacer este tipo de cosas. Y por eso no quería dejar de mostrar este slide. Perdón por mostrarlo tan rápido, me encantaría tener una conversación mucho más larga al respecto. Bueno, para finalizar, otra pantalla neón para dejarlos ciegos. Muchísimas gracias.